Estamos con Gonzalo Chávez. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está American y cómo está la industria en otro marzo, pero 3 años después del fatídico marzo de 2020? ¿Cómo ves la industria hoy? Bueno, bien. Antes que nada, bienvenido a nuestro 777. La industria está volviendo a lo que era paulatinamente luego de, como vos decís, aquel fatídico marzo donde se paró todo. Y bueno, estamos empezando a ver la luz finalmente luego de tantos meses de incertidumbre meses difíciles. ¿Cómo fue ese primer año, ese 2020? El caos organizativo de qué vuelos se podían volar, cuáles no, las situaciones particulares de los pasajeros que de repente de un día para el otro se encontraron con planes cancelados, con un montón de situaciones que te exceden desde el punto de vista de lo operativo, pero que no puedes dejar de entender desde lo humano. Fue difícil, fue muy complejo, no solo, como bien decís, con los pasajeros que de un día para el otro se vieron impedidos de volver a sus países de origen. Obviamente Argentina no fue la excepción. También fue un desafío interno con los empleados de la compañía, con el equipo, de decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora que la compañía está literalmente o virtualmente parada? Se hizo, creo yo, mirándolo ahora en perspectiva, 2 años después se hizo, creo que un gran trabajo logístico, organizativo, comunicacional, interno con nuestros equipos. Se hizo un gran trabajo de colaboración con los gobiernos para ver de qué manera podíamos asistir en repatriar personas a sus países de origen. O cuando empezaron a aparecer las vacunas, se hizo un muy buen trabajo también distribuyendo vacunas e insumos, sobre todo en países de más difícil acceso o con recursos más limitados. Creo que a pesar de lo doloroso y de lo difícil que fue para la compañía en términos económicos, creo que el trabajo que se hizo de colaboración con los lugares donde volamos fue muy valorable. Ahora, nada te prepara para eso. O sea, no hay curso en ninguna intranet que te prepare para responder así ante una catástrofe. Sabíamos cuándo había empezado, pero no teníamos idea de cuándo terminaba. ¿De dónde surgió esa respuesta? O sea, ¿de dónde nace? ¿De una capacidad operativa digamos que se retransforma o de otro lado que no se puede explicar tanto desde lo operacional, es decir, bueno, desde el know-how, porque no había know-how sobre eso? ¿De dónde nace esa respuesta? Interesante la pregunta. Yo creo que los que estamos en esta industria tenemos esa facilidad o ese hábito de sentirnos bien ante la incertidumbre, ante lo desconocido, ante el desafío nuevo. Como vos bien decís, esto superó todo lo conocido, no solo en cuanto a que no sabíamos de qué se trataba, como vos bien dijiste, sabíamos cuándo empezó, pero no sabíamos cuándo iba a terminar. No sabíamos a qué lugares del mundo iba a afectar, finalmente terminó afectando a prácticamente todo el planeta. La agilidad y la flexibilidad y la resiliencia, yo creo que esas tres cosas, el armado de equipos de trabajo para enfrentar la crisis, para ver de qué manera distribuimos los escasos recursos que ingresaban y de qué manera al mismo tiempo resguardábamos la flota, resguardábamos a los equipos, manteníamos ciertos entrenamientos para que eventualmente cuando volviéramos a volar estuviéramos listos. Hubieron un sinnúmero de factores que después y hasta hace no mucho tiempo seguían apareciendo, de cosas que habían pasado durante 2021 y 2022 que debieron dejarse de lado obviamente por la pandemia. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que esa resiliencia la tenemos en esta industria como marcada a fuego, y eso fue lo que nos hizo salir adelante. ¿Hoy estamos en post-pandemia o ya estamos en lo que sería back to normal?
Estamos en pospandemia, cerca de un back to normal. Tenemos algunos desafíos todavía que quedaron. Como bien sabés, por ejemplo, durante pandemia hubo un éxodo bastante masivo de pilotos que repercutió en todas las aerolíneas del mundo. Y eso todavía hoy estamos sintiéndolo y probablemente pudiéramos volar un poco más si no tuviéramos esa falta de pilotos que con el correr de pocos años definitivamente se va a normalizar, pero sí, esa es por ejemplo, una de las consecuencias que aún estamos experimentando. Ahora, yendo a lo de los pilotos, pues es interesante. Ya antes de la pandemia se hablaba en el mediano y largo plazo de que iba a haber un déficit de formación de pilotos y de cruz de mantenimiento y demás. La pandemia aceleró todo eso y lo trajo al corto plazo. En la región tuviste un éxodo también, tuviste, digamos, parte del flujo natural de mercados de mayor movimiento que se llevan personal de acá, o también hubo, digamos, bajas de personal propias de la región. Hubo un poco y un poco. Hubo un cierto éxodo, se sintió se sintió esa falta, pero fue bastante menor el impacto de lo que podemos ver en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora, ya hablando un poco más de la región, y justamente lo que decíamos recién, a la región como que la pandemia llegó un poquito más tarde, como que nos dio un poco más de margen. ¿Te sirvió ese margen en el operativo, en lo que te sirvió para encontrar estrategias para poder resolver cosas? Sí, definitivamente. Aprovechamos esos meses para aprender lo que se estaba haciendo en otros lados que ya estaban siendo afectados. Aprendimos lo que estábamos haciendo bien y aprendimos lo que no estábamos haciendo tan bien para poder mejorarlo o cambiarlo o no hacerlo. Otra pregunta que te iba a hacer tiene que ver con tema rutas. Hubo un reacomodamiento de rutas post pandemia y además de post pandemia también a partir de cuestiones de disponibilidad de aviones de entrega de fabricantes. Hubo impactos en la región. Hoy, ¿cómo está la región en comparación a cómo estaba antes de la pandemia? Te podría decir que está mejor en la parte, nosotros llamamos el Northern Rim, o la parte norte de América del Sur, en Perú, Colombia, Ecuador. Ya, de hecho, fueron los países que más rápido se recuperaron por sus decisiones políticas gubernamentales en su momento o de las autoridades de aviación civil. Y en lo que respecta a nuestra región acá en el Cono Sur, estamos prácticamente a niveles prepandemia, en particular en Argentina. Nosotros habíamos dejado de operar el vuelo de Los Ángeles poquito antes de que comience la pandemia. Estábamos viendo que la demanda no estaba siendo la que nosotros esperábamos, entonces se tomó la decisión de usar ese avión para operar en otra ruta. Y bueno, obviamente después la pandemia aceleró todo, pero al día de hoy seguimos operando con nuestras 4 frecuencias diarias. Tuvimos una 5ª frecuencia en los meses de diciembre y enero, por lo que estamos satisfechos con la capacidad que estamos ofreciendo en el mercado. Hubo un reacomodamiento de rutas importante en el caso de Brasil. No le dio lugar a competidores como por ejemplo Gol, competidores un poco entre comillas también, pero para poder operar narrow body a Estados Unidos. Bueno, ellos están operando desde Brasilia, están operando a Orlando. Nosotros tenemos como dicen los brasileños, una parcería muy cercana con Gol. Nos alimentamos pasajeros mutuamente. Nosotros tenemos una muy buena oferta de asientos en San Pablo principalmente, también en Río con 2 vuelos al día, Miami y New York. Y San Pablo seguimos también con las 4 frecuencias diarias, al igual que Buenos Aires. Tuvo una 5ª frecuencia en enero también. Y estamos, como te decía, con Gol recibiendo muchos pasajeros del mercado doméstico brasileño que conectan de Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, etcétera, etcétera.
y alimentan nuestros vuelos hacia los Estados Unidos. Durante muchísimos años el sistema fue hub and spoke. Después volvimos con 787 y aviones con mejores prestaciones, volvimos al punto a punto. En casi todos lados, pues sobre todo para rutas long and thin, tiene más sentido un narrow body de buenas prestaciones. En este tipo de destinos o en la región, ¿vuelve un poco el hub and spoke, pero con aviones de pasillo único? O sea, viendo, por ejemplo, Viva no es el mejor ejemplo hoy, esta semana por lo menos, pero viendo Sky con 321 Neo desde Lima, mismo Gol desde San Pablo. ¿Hay una transición de wide body a narrow body para este tipo de rutas? Bueno, la hay y puede haberla probablemente más cuando venga el XLR o el XLR, el 321 XLR. Sí. Ese avión probablemente que es probablemente lo más parecido a lo que era el 757 en cuanto a capacidad y alcance, pero probablemente el 321, el Extra Long Range, por su alcance pueda hacer que ciertos mercados que hoy los aviones de cuerpo angosto no llegan, y poner un avión de cabina ancha es demasiada capacidad por lo que es el mercado. Entonces ese balance lo puede llegar a tomar el 321 XLR y alimentar mercados que hoy nos están sirviendo, ¿no? Bien. Igual decimos esto arriba de un 777-300, o sea, el avión más grande de la flota de American, que por lo que sabemos tiene un muy buen factor de ocupación desde Buenos Aires. O sea, las rutas desde Buenos Aires a Estados Unidos están funcionando bien hoy por hoy. Sí, estamos teniendo buena ocupación en todas nuestras rutas. Estamos muy conformes con los niveles de ocupación que tenemos. ¿Cuánto queda de la demanda reprimida de la pandemia y cuánto es demanda nueva? Pues durante la primera etapa del año pasado, por ejemplo, era mucha demanda que había quedado colgada de los 2 años de pandemia. ¿Cuánto en porcentaje, si tenés más o menos ese dato, representa hoy ese pasajero? Difícil ponerlo en números, pero obviamente hay todavía el pent-up demand o la demanda reprimida. Y lo que vemos, sobre todo en el mercado doméstico, es lo que llamamos el blended o el bleisure, el que combina su viaje de negocios y le agrega un fin de semana con su familia. Entonces vemos que un pasajero embarca un martes para un viaje de trabajo, viaja con su equipaje de mano y vuelve con su familia con 3 maletas. Claro. Porque se quedó un fin de semana, trajo a su familia. Entonces eso es algo que es algo nuevo que apareció en el mercado y es interesante, porque era algo que no era tan común de ver en prepandemia, ¿no? En el comportamiento del pasajero, medio como que aquella primavera de compras se acabó. O sea, hoy por hoy con algunas medidas de tipo de cambio con las tarjetas de crédito argentinas afuera, medio como que se acabó. ¿Notaste un descenso por ese lado? Lo que te puedo decir, digamos. Lo que puedo decirte es que el promedio de cantidad de maletas que traemos en los aviones no varió mucho. Ok, interesante. Difícil saber el contenido, pero en cuanto al equipaje que traen los pasajeros, está en los niveles que tuvimos regularmente. Por ejemplo, me hablabas antes de la ruta a Los Ángeles y la falta de demanda. ¿Pasó algo parecido con la ruta de Córdoba a Miami? Imagino. La ruta de Córdoba a Miami, sí, diferentes factores. Después, bueno, vino el retiro de toda la flota de 767 durante la pandemia y bueno, ahí finalmente ya no pudimos volver, pero bueno, creo que fue un buen intento. Se hizo un buen trabajo en la generación de ese mercado, que era algo nuevo para nosotros, pero bueno, ya ahora no más 767. ¿Con el avión correcto se puede volver? Habría que hacer los números nuevamente. Claro. Y como mencionabas vos anteriormente, la entrega de aviones está
todavía un poco ralentizada, entonces las máquinas que llegan se están destinando a otros mercados que ya teníamos programados. ¿Cómo compite hoy un legacy carrier contra una industria que tiende al low cost? ¿Cuál es el límite y cuánto tiempo dura, digamos, adoptar medidas de low cost en los legacy carriers? Yo creo que esa respuesta la da el mercado. Yo creo que si nosotros como compañía tomamos cierta medida que puede asemejarse a alguna política low cost, es porque el mercado así lo pide y el pasajero así lo pide. Y mientras vos puedas encontrar en una aerolínea legacy todo lo que te da una aerolínea legacy, como el producto, como la business class o como el servicio a bordo o algunas otras amenities o nuestro Admirals Club, etc. Y cosas que no te dan las aerolíneas low cost, el pasajero es quien finalmente tiene la última palabra y decidirá según su preferencia, según su presupuesto y según su voluntad. O sea, justamente por lo que me decías recién del pasajero blended, tal vez la oferta de legacy, digamos, es un poco mucho, pero al mismo tiempo te da una serie de ventajas que es interesante y que otros operadores tal vez no tengan. Ahora, en la región, el perfil de pasajero va más para el lado low cost. El cliente que quiere volar a Estados Unidos por American, ¿los elige por precio, por servicio, por una combinación de las dos cosas, por comodidad? ¿Cuál es el principal factor? Yo creo que es una combinación. Es obviamente precio, horarios, frecuencias, tipo de aeronave, programa de fidelización de millaje o de viajero frecuente. Hay diversos factores. Hay mucha gente que considera que ciertas compañías les dan más respaldo o más seguridad al momento de viajar, o si existe algún inconveniente saben que la compañía los va a proteger y los va a hacer llegar de alguna manera a su destino. Y yo creo que eso todavía tenemos esa gran ventaja que nos da los más de 30 años que tenemos acá en Argentina y en la región y los años que venimos operando de la manera que operamos, siendo la aerolínea más grande del mundo. Una de las grandes tendencias o discusiones abiertas hoy por hoy es el tema de la sostenibilidad, o sea, tanto en la operación como en todo el ambiente aeroportuario. No solamente propiamente del combustible sostenible, que hoy por hoy es la respuesta más a mano que hay, más allá de los problemas de producción que tiene el SAF, sobre todo en la región. ¿Cómo ves el compromiso de American con la parte de sostenibilidad de la operación? Bueno, nosotros primero hicimos la orden de SAF, de combustible, el Sustainable Air Fuel, de 620 millones de galones. Es la orden más grande que se presentó por este producto. Firmamos un compromiso para 2050 ser carbono neutrales. Por otro lado, a través de OneWorld, la alianza en la que nosotros estamos, también tiene un compromiso en un periodo corto de tiempo y medidas internas que se toman. Nosotros hace pocas semanas nos distinguieron como la Eco Airline del año, lo cual sí, el compromiso con la sostenibilidad y el ambiente es muy grande en la compañía y de hecho, bueno, estas cosas que las veremos, seguramente no estemos aquí, claro, pero van a pasar, van a pasar definitivamente. Vuelvo un toque sobre lo que me decías del programa de fidelización. ¿Cuál es el impacto de ese programa en el país? La presencia de los programas de fidelización de American, en realidad de toda la industria, pero sobre todo de American, en Estados Unidos es muy grande. ¿Hay una cultura de uso de millas con American en la región? Sí, hay países que tienen más cultura o más participación que otros. Nosotros en este momento en Argentina no tenemos alianza con algún emisor
para acumulación de millas, pero prontamente eso va a pasar y así como lo tenemos en Colombia, lo tenemos en otros países de la región. Y definitivamente es una herramienta muy importante para nosotros. Lo que sí vi es que, por ejemplo, por Smiles se pueden conseguir muchas opciones por American, por ejemplo. Cierto. Calculo que tiene que ver con la parcería con Gol. Es parte de la parcería con Gol. Pensando en un escenario post-pandemia, en un mediano plazo, ¿cuáles son los desafíos que ves que la región enfrenta y qué herramientas necesitan para poder hacerle frente a esos desafíos? Y como hablábamos antes, el tema pilotos va a ser un desafío importante. Infraestructura, nosotros estamos aquí en Ezeiza, pronto inaugurándose la nueva terminal de pasajeros. Tenemos una terminal de pasajeros inaugurada a fin del año pasado en Santiago, Chile. Tenemos un proyecto de construcción que comenzará pronto en Lima, Perú también. Hay varios aeropuertos que necesitan y están en proceso de renovación, de ampliación, no solo la parte de pasajeros, sino la parte aire, digamos, pistas, calles de rodajes, balizamientos, sistemas de aproximación, etcétera, que definitivamente necesitan una actualización para mantenernos en las nuevas tecnologías, para que la aviación siga siendo la industria en cuanto a tecnología a nivel mundial. Una también medio filosófica para ir cerrando. Me acuerdo de la última vez que te hice una entrevista que hablamos de cuándo habías arrancado y cómo en la industria y la cantidad de tiempo que hace que estás en ella. ¿Qué te atrajo de la aviación? Que si tuvieses que decir esto. Esto donde estamos acá. Sí. Hay 40 grados de calor afuera, pero estamos felices de estar acá y sí, definitivamente. Cuando uno ve este avión vacío y cuando lo vemos dentro de algunas horas que va a estar con 60, 70, 80 toneladas de combustible y 300 personas y no sé cuántos cientos de maletas y semillas o pescado o frutas o carne que llevamos a otros países y todo lo que pasa alrededor de la operación, digamos, de que un avión salga, vuele y llegue a destino es fascinante y uno nunca deja de asombrarse, uno nunca deja de emocionarse y de comprometerse con esto que es, yo lo llamo adictivo. Tema Belicargo. En la pandemia dejó de funcionar como tal y por lo tanto desapareció la capacidad de carga en bodega. Nosotros tuvimos cargueros, por lo que para nosotros... Claro, a eso iba. Okay. Te iba a decir justamente que en ese momento suplió esa falta American Airlines Cargo. Hoy sigue volando cargo y además tenés un buen volumen de Belicargo. Tenemos muy buen volumen. Nosotros en pandemia volamos, de hecho, batimos el récord de carga en un 777-300 como este, con semillas de soja argentinas que iban a los Estados Unidos. Para nosotros la operación de carga fue muy importante prepandemia, fue extremadamente importante durante la pandemia, porque no solo éramos de los pocos medios para que las exportaciones argentinas lleguen a otros países, sino que traíamos insumos médicos, vacunas, etcétera, etcétera. Y en la actualidad la operación de carga nuestra es extremadamente importante y seguimos llevando pescado, seguimos llevando carne, seguimos llevando semillas, seguimos llevando, dependiendo de las temporadas, arándanos, frutillas, semillas de soja, semillas de maíz, cuero, litio, infinidad de productos argentinos al mundo. Excelente. ¿Algo que no te haya preguntado? Algo que no me hayas preguntado. La última vez me preguntaste qué estaba haciendo yo el 11 de septiembre y te lo contesté. Bueno, me acuerdo. De eso me acuerdo. Me acuerdo de la pregunta y me acuerdo de la respuesta. Okay. Te puedo preguntar ahora qué estabas haciendo el 20 de marzo del 2020. ¿Qué estaba haciendo el 20 de marzo? Cuando anunciaron el cierre. Estaba acá el 20 de marzo en la oficina y
Y a partir de ese día fue, no tanto los primeros días, pero a medida que iban pasando las semanas, era como la terminal, literalmente, esto que te cuento, se iba apagando, porque iban cerrando los negocios, iban prendiendo menos luces, iba viendo menos gente, hasta literalmente quedar solamente el personal de seguridad o el personal de limpieza. Y es como que se iba apagando todo, así como el mundo o la industria se apagó, se iba apagando la terminal. Y creo que como metáfora, y cada vez que me iba y era casi noche afuera y era casi penumbra la terminal, todos los días sacaba una foto de la terminal vacía, que era tristísimo, pero bueno. ¿Cuál fue la primera vez que dijiste no hace falta sacar la foto? La primera vez, cuando vino el primer carguero. Ahí, cuando vino el primer carguero y empezamos a ver empleados de nuevo, y gente de seguridad, y gente nuestra, y mecánicos arreglando aviones, y pilotos, y contenedores en la rampa, y dijimos, bueno, vamos, arrancando. Sobre el tema de todo lo que tiene que ver con soporte de operación acá en Argentina, porque tenés un centro enorme de soporte del cual no hablamos y de repente está bueno destacar todo lo que hace. O sea, cómo es el tema de mantenimiento, cómo es la inspección diaria y demás. Cuánto depende la operación de Argentina y de la región, lo que tengas acá y en el resto de los países. En el cono sur tenemos la ventaja de tener los aviones 12, 14 horas en tierra. Todos llegan muy temprano por la mañana y se van tarde por la noche. Santiago de Chile, Buenos Aires, San Pablo y Río de Janeiro. Entonces la compañía hace ya unos años decidió abrir pequeñas, grandes bases de mantenimiento, con su punto máximo en San Pablo, donde tenemos un hangar de two bay, dos bahías para dos 777-300 juntos, con un plantel de prácticamente 140 mecánicos. Aquí tenemos 68 mecánicos, y hablando específicamente de Argentina, se hacen chequeos programados, obviamente, según la cantidad de horas o ciclos que tenga el avión, más los arreglos que cuando el avión llega, la tripulación los tripulantes reporten en el libro de vuelo, y se hacen los arreglos que correspondan. Pero los aviones de Buenos Aires salen, como llamamos nosotros, limpios, con cosas que por el poco tiempo que en ciertas escalas tienen los aviones, no hay tiempo para repararlos. Nosotros aquí nos enfocamos mucho en lo que es confort del pasajero, apoyabrazos, mesitas, baños, compartimentos para guardar equipaje, todo ese tipo de cosas que hacen al confort del pasajero. Hay chequeos que son bastante extensivos, de muchas horas, en donde se chequean muchísimas cosas que por el tiempo que tenemos en tierra aprovechamos para hacerlas. Aún así, más allá de que obviamente le haces todos los mantenimientos que se pueden y de repente tenés una novedad, un vuelo tiene que volver por algún inconveniente, eso te da una flexibilidad de mantenimiento mucho más grande de la que puede tener una compañía que no tiene una base operativa acá. Me acuerdo de haber visto hace un poco un reventón de cubierta, creo que fue. Un avión que hace no mucho tuvo que regresar, sí. Regresó a tierra, se reparó y, si mal no recuerdo, salió al día siguiente. Pero sí, lo que vos decís, el tener la cantidad de mecánicos que tenemos y el stock de repuestos que tenemos aquí en Buenos Aires nos dan muchísima más flexibilidad para reparar muchas cosas. Ahora sí, creo que estamos. Gonzalo, muchas gracias. Placer, gracias a vos.